Interviene a continuación José Veneroso. José Veneroso Santos, miembro del Instituto, va a presentarnos un esquema de su comunicación cuyo título es sobre la controversia del hidrónimo Guadarranque y su identificación con Guadi Laco, río del lago. Bueno, vamos a dar buenos días. Vamos a dar un salto importante en la historia. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Campos Montareño y a todos los que han hecho posible la realización de esta jornada. En la misma línea de investigación en la que venimos trabajando desde hace bastantes años con respecto a la entrada de los grupos arabo-bereberes en la península ibérica y el enfrentamiento entre Tari Vincillán y Rodrigo en julio de 711, abordamos en esta ocasión la F5. Decía que abordamos en esta ocasión la identificación del río Guadarranque con el Guadilaco señalado en las fuentes como escenario de la batalla. De este modo, analizamos muy brevemente varios posibles orígenes del hidrónimo Guadarranque que pueden ayudar para aclarar esta cuestión. Ya entre las fuentes más antiguas, como es el caso de Baba Maimúa, aparece referido el lugar como el del citado enfrentamiento, simplemente como el lago. En concreto señala: encontrándose Rodrigo y Tarik, que había permanecido en Algeciras, en un lugar llamado el lago, y pelearon encarnizadamente. Bueno. No, pero sí. Debemos señalar que el término árabe para designar lago es al-Buhaira y que también es usado para designar albufera y marisma. Pero además tiene otra acepción, la de mar pequeño, masa de agua estancada e incluso de bahía, lo cual resulta bastante significativo. Por lo tanto, hay que tener presente que al-Buhaira es una forma diminutiva del étimo bar, que significa mar, y así cabe la posibilidad de identificar el lago de la Fuente con la bahía de Algeciras. En conclusión, un mar pequeño o un mar menor. Por consiguiente, el río del lago, al-Buhaira o Guadilaco, citado en los textos, se ajustaría con certeza al Guadarranque, su principal río, y el término lago con dicha bahía. Es decir, aparece el término al-Buhaira para señalar la batalla o el encuentro del río del lago. Además, la voz lago era usada en romance para referirse al lago. Sostenemos que cuando en la fuente aparece Guadilaco, y no Guadilaca, como a menudo es señalado, lo hace de forma apelativa o genérica, o en forma de perífrasis indicando solo y simplemente río del lago, bien como río que alimenta el lago, bien como río que desemboca en el lago, o claramente para nosotros, más correcto, principal río del lago. Es posible que hubiese varios hidrónimos con el mismo nombre. Existen dos fragmentos que parecen confirmar la ubicación de la batalla en el Guadarranque o en un lugar muy próximo. Uno procede del mismo Abban Maimúa y es el siguiente. Apenas llegó la noticia del envío de un gran ejército visigodo, Tari escribió a Musa pidiéndole más tropas y dándole parte de que se había hecho dueño de Algeciras y el lago. Porque de nuevo insistimos
Aquí lago cobraría un mayor sentido si se interpreta como bahía, concretamente como la zona que la bordea, es decir, el arco de la bahía. El otro fragmento que a nuestro entender también sitúa la batalla en las inmediaciones de la bahía es el de Benitari al-Marrakusi, que dice: y cuando entraron los árabes y berberíes con Tarik y le salieron al encuentro los cristianos en Al-Yasira al-Hadra, pero refiriéndose a la cura y no a la ciudad, se entregaron y huyeron, peleando valerosamente Rugel hasta que fue muerto en un río. Fue la entrada de Tarik, el año del waliato de Rugel, a quien dio muerte en Cartagena Al-Yasira, es decir, Cartella. Por otro lado, durante años se ha hecho derivar el término Guadarranque a Guadiarranca, río de las yeguas o de la yeguada. Esta denominación, aunque cierta y comprobable, es posterior a la citada batalla de julio de 711. También ha aparecido Guadiarrinc, a la que en varias ocasiones el profesor Barbella otorgó un origen relacionado con este enfrentamiento, pues decía que bien podría derivar, omitiendo el artículo, de un hipotético Guadiarrinque, clara alusión al rey Rodrigo. Sin embargo, pensamos que su etimología es mucho más compleja. En primer lugar, es necesario advertir de la existencia de al menos otros dos hidrónimos en la península ibérica con el mismo nombre, de lo que damos cuenta en la publicación, pero en los que hoy, por la lógica de limitaciones de tiempo, pues no vamos a evitar. Y de otros dos hidrónimos que aparecen en el norte de África. Uno en Marruecos, Guadarramel, y otro en Túnez, Guadiarran, si se considera que Guadarranque derivase de este término árabe que significa río de la arena. Este término es bastante sugestivo si se tiene en cuenta que el principal problema que tuvo Cartella para mantener su actividad portuaria fue, con casi total seguridad, la colmatación de su río. Circunstancia está siempre presente en mayor o menor grado a lo largo de su historia. Así, ya en época romana, conforme se fueron empleando naves de mayor calado, pasó a ser una grave e insalvable dificultad para la navegación, ya manifiesta en la segunda mitad del siglo IV después de Cristo, que impedía el acceso de estas naves a sus puertos, viéndose favorecido con esto el de Traducta. Ahora bien, consideramos muy interesante para esta cuestión lo expuesto por Manuel Parodi, a quien seguimos en cuanto a la regulación de los ríos de la legislación romana, cuando señala que podemos establecer que los lagos de pesca referidos en el digesto, además de los caladeros en sí, contemplaban también el puerto, las instalaciones y las ensenadas donde se hallaban. En concreto, para nosotros, la consideración que se le hace a Cartella, siguiendo entre otros autores a García Vargas, dentro de los lacus quoque piscatori exportu incesum dominus de Ferre, es definitiva para el uso del término lacus en la zona. Es decir, este lugar generaba pesquería cuyo aprovechamiento era necesario declarar de las formas sensuales, tal como señala la citada obra del digesto. No es descabellado, por ende, pensar que el nombre con un claro matiz técnico en época anterior a la llegada de los árabes bereberes fuese Fluvium lacus quoque piscatorio exportum incesum cartellense, porque Cartella debió conservar durante el Bajo Imperio y época visigoda cierta actividad pesquera, siendo el Guadarranque la principal vía de comunicación y salida hacia el exterior de sus producciones pesqueras. Para los musulmanes, pronto sería el río de la arena del lago, Guadiarran al-Buhaira, haciendo así distinción de otro Guadiarran, antes señalado existente en la otra orilla del estrecho. Para posteriormente, conforme se empiece a recoger la información de forma escrita que Román-Andalusí sea una realidad, pensamos que rescatando en parte la denominación romana, pasa a ser llamado simplemente Guadilaco, formando esta voz híbrida al unirse los términos río Guadi del árabe y lago Lacus del romance, como antes ya he dicho. Aunque en un nivel más culto, conocido como Guadiarran Lacus quoque piscatorio de Portus, o de manera similar, el que derivaría, así lo proponemos como hipótesis, en Guadiarran Laca, para finalmente quedar de forma contraída y por efecto del fenómeno Imela en Guadiarran Laque, o sea, Guadarranque. Así sostenemos que era conocido este río durante el siglo VIII y buena parte del IX. Sobre un posible origen musulmán, seguimos entre otros a Levi Provenzal, que señala al Inyari del siglo XIV, tal vez la noticia proceda de Al-Bakri, geógrafo de la segunda mitad del siglo XI,
describe a Cartagena como una ciudad antigua, despoblada, convertida en un campo de ruinas en el que hoy se sembraban cereales y donde aún se veían un ancho espigón de piedra que avanzaba en la bahía sobre el que Mohammed Ben Bilal había construido una torre. Al Guadarranque lo llama Guadi al-Bahr, río del mar. Y claro, teniendo en cuenta que Bujaira es un diminutivo de Bahr, no es descabellado asociar Guadi al-Bahr con Guadi al-Bujaira, es decir, el río del lago, en definitiva y de forma concluyente el Guadilaco de la fuente árabe. Como se puede observar, existe una gran variedad de posibilidades sobre el origen del hidrónimo Guadarranque y su relación en el decisivo enfrentamiento del 711. Pero una idea aparece cada vez más consolidada, y es que, independientemente del nombre con el que se identifica el río, es casi con absoluta certeza el escenario de aquella batalla, en cuanto que puede ser identificado con el Guadilaco de la Fuente. Aunque debemos ser cautos y esperar que se pronuncien los filólogos, debemos aceptar por ahora lo expuesto aquí, porque, entre otras razones, no existen justificaciones de peso para mantener actualmente la ubicación de la batalla entre Taridencilla y Rodrigo en otros lugares. En particular, en el tradicionalmente aceptado de Guadalete, fruto de la interpretación de un texto de Jiménez de Rada que aparece en el siglo XIII, y solo tras una vehemente defensa realizada por el reconocido investigador Sánchez Arnó en 1943, después de retractarse de su apreciación inicial. Pese al magnífico planteamiento que ofrece, desafortunadamente, para mí, parte de una premisa errónea y de unos datos inexactos y bastante confusos que invalidan, a nuestro parecer, sus conclusiones. En definitiva, y con esto termino, identificamos el término Albujaira de la Fuente con la actual bahía de Algeciras y el río del lago, tanto en su forma árabe Guadi al-Bujaira como la híbrida Guadalaco, con su principal río, es decir, el Guadarranque, y por consiguiente el lugar de la batalla entre aragobereberes y visigodos, comandados respectivamente por Taridencilla y Rodrigo en julio de 711. Nada más. Muchas gracias a Gonzalo Negocio por su interesante comunicación. A continuación interviene don Andrés Sarria Muñoz,